Y a todos quienes nos observan en esta sesión ordinaria número 080-2025, modalidad presencial, convocada para el día de hoy a las 10:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, buenos días con todas las personas que se encuentran presentes en la sala. Siguiendo su disposición y con efecto de constatar el quórum, procedo a tomar asistencia. Vocal Fernanda Boyesquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godín Arango. Presente. Presente, señor presidente, con 3 vocales presentes. Nos encontramos en quórum. Usted se encuentra facultado para poder instalar esta sesión ordinaria número 080-2025. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 10:53. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Siguiendo su disposición, señor presidente, procedo. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1 AP 0135 SNCD 2025 BL. Prescribe jueves 11 de septiembre de 2025. 3.2 AP-0874 SNCD 2025-SB. Prescribe jueves 11 de septiembre de 2025. 3.3 Mod P 0045 SNCD 2025-MA. Prescribe viernes 12 de septiembre de 2025. 3.4 AP 0829 SNCD 2025-JS. Prescribe viernes 12 de septiembre de 2025. 3.5 Mod P 0933 SNCD 2025-JH caduca viernes 12 de septiembre de 2025. 3.6 Mod P 1091 SNCD 2024-MA. Prescribe sábado 13 de septiembre de 2025. 3.7 AP 0814 SNCD 2025-MA. Prescribe sábado 13 de septiembre de 2025. 3.8 Mod P 1015 SNCD 2024-JS. Prescribe sábado 13 de septiembre de 2025. 3.9 INB 0748 SNCD 2025-NP. Inicio el 11 de julio de 2025. 4 varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias. En puntos varios, señor secretario, ¿existe información que deba ser considerada como urgente? Señor presidente, cúmpleme informar a este pleno que en efecto ha ingresado lo siguiente: análisis y resolución respecto a la medida preventiva en contra de los jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y de la jueza del Tribunal de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. De igual manera, también el análisis y resolución respecto a la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Y el expediente correspondiente al análisis y resolución para aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. De conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento, esta información se clasifica como urgente. ¿Alguna observación al respecto? Doctora Solana Weiss. Sí, dada la complejidad de 2 de los casos que se nos ha puesto en asuntos varios, cuya información nos llegó recién hoy en la mañana y son expedientes bastante extensos de lo que pude ver en alguno, al menos tiene cerca de 150 páginas, al menos en mi caso yo no he alcanzado a leer y para tomar una decisión es necesario estudiarlos a profundidad. Me refiero al análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de los jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y de la jueza del Tribunal de Garantías Penales Especializada para el juzgamiento de esa misma unidad. Y también el análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en Cantón Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, que tiene que ver con la sustanciación del caso del magnicidio en contra de Fernando Villavicencio. Entonces, yo no creo que, perdamos la urgencia si es que se nos da unos días más para poder analizarlo.
Yo pido que no se los conozca hoy en puntos varios y solamente dejemos análisis y resolución para aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, que es un trámite sencillo. Realmente los otros dos casos creo que amerita estudiar a profundidad antes de decidir. Entiendo que existiera un prepleno al respecto en estos dos temas. Estuvo, entiendo, presente las áreas técnicas, perdón, los delegados de las vocalías. ¿Me pueden confirmar, por favor? Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. En relación a la primera medida, es una revocatoria de medida de suspensión, es decir, ya se dio la medida y en este momento la Subdirección Nacional de Control Disciplinario está solicitando la revocatoria de esa medida y asistieron todos los delegados de las vocalías y presidencia a ese prepleno. Y en relación a la segunda medida en contra de la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, únicamente asistió la vocalía 4 y presidencia. Gracias. Al respecto, yo considero que siempre hemos tratado los plenos, los preplenos, los puntos. Me parece muy curioso que en esta vez se trate de dilatar la atención de ciertos puntos. Es sumamente curioso. Tiene la palabra, doctora Goyes. Gracias. Bueno, primero, la figura del prepleno no existe en la normativa, ni legal ni reglamentaria. Eso es una denominación que le han dado a porque el prepleno tendría que ser primero legal y segundo entre vocales. Y siempre yo he sostenido, quien toma las decisiones aquí somos los vocales. El que vaya un asesor, un delegado, no tiene la misma significancia para elaborar el criterio, al menos en este tipo de casos, porque no estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de una medida que se va a revocar, la medida de suspensión de los jueces que fueron suspendidos por un escándalo nacional en la unidad anticorrupción. Y ya hemos revocado varias medidas y hemos negado también varias medidas de suspensión, justamente porque se las emite y después no se termina a hacer el proceso sumario o no hay elementos en el proceso sumario. Hace apenas 2-3 sesiones negamos varias medidas de suspensión por esa razón. Entonces, yo creo que más bien por establecer mecanismos de mayor seguridad, de mayor contenido a los debates y decisiones que tiene que tomar el Pleno, yo no puedo tomar una definición respecto de lo que un asesor haga en una reunión mal denominada prepleno. Puede ir, puede analizar, lo que hace es traerme la información, pero en estos dos casos, tanto en el de la revocatoria de la medida de suspensión en contra de los de la unidad, como en el caso de la jueza que está tratando el caso de Fernando Villavicencio, son dos casos que yo misma los tengo que leer de principio a fin. Y la información nos llegó recién hoy a las 8, cerca de las 9 de la mañana. Por lo tanto, creo que hay suficiente argumento como para... Además, no es urgente. Perfectamente podríamos tratarlo en la siguiente sesión del día martes. Yo no sé si en el caso de la suspensión hay algún plazo fatal. La revocatoria. Lo que yo propongo es, aprobamos el orden del día y en esos dos puntos vemos la disposición de pleno, a través de disposición de pleno, ponerle para devolver los puntos y tratarlos del día de mañana precisamente por la fecha. Eso es lo que podríamos hacer. Tratamos del día de mañana una sesión extraordinaria. Siendo así, entonces, a ver, doctora... yo les pediría, el día de mañana y ahí sí tengo agenda, como el viernes nunca se sesiona, hice compromisos, a no ser que se haga a las 8 de la mañana, porque no puedo suspender ese tipo de actividades. Gracias. Entonces, no sé, doctora, ¿cómo hacemos? El día de mañana se tiene que tratar el punto. Caso contrario, obviamente, vamos a tener problemas. Estamos hablando de la revocatoria de la medida, ¿cierto? Porque prescribe mañana. Es que si no revocamos
consecuencias también son fuertes. En razón de eso, entonces, señor secretario, por favor. Sea bonito. Si bien, doctora Goyes, con todo el respeto que usted se merece y sus criterios también, en realidad yo estoy de acuerdo con que no es decisión de los delegados el tomar la decisión, eso es un hecho, pero sí deben llevar la información a tiempo. En el caso mío no es que se ha dado situaciones diferentes ni que me hayan comunicado antes, pero las personas que concurren a estos llamados preplenos, que realmente son mesas de trabajo para llenarnos de conocimiento respecto de cada uno de los casos, y yo sé que allí se tratan incluso detalles más profundos. En el caso de la doctora Ayala, podría tal vez darse porque en realidad esto no ha asistido su delegado, entonces usted está completamente fuera de foco. Yo diría que podría suspenderse, pero el caso de la revocatoria de la medida preventiva de los jueces anticorrupción y lo mismo el tema del doctor Hacho, eso ya se ha revisado incluso antes. Es mi sugerencia que tal vez yo diría que le suspendamos, tal vez la de la doctora Ayala, que realmente veo que los delegados de la doctora no han concurrido. Entonces, doctora Goyes tiene la palabra. Gracias, doctora Ayala. Yo no he puesto en ninguna cuestión el caso del doctor Hacho porque ya lo conocemos, ¿no? Claro. Ya se ha venido revisando. El de la revocatoria por el tiempo también lo podríamos conocer. Además, yo tengo allí un criterio que creo que institucionalmente tenemos que ver cómo resolver esto de las medidas preventivas que después terminan revocándose. Y estaría de acuerdo entonces con lo que propone la doctora Yupangui, coincide conmigo que en el caso de la suspensión del caso de la jueza que maneja la doctora Ayala. Doctora Ayala, que ella dice análisis de resolución respecto a la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la unidad judicial penal con sede en el Cantón Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, que ese se suspende y lo podamos tratar en una siguiente sesión ordinaria. No veo la razón por la cual tenemos que hacerlo ahora. No son 180 páginas, yo repito que llegaron hoy cerca de las 9 de la mañana. Cerca de 150, perdón. ¿Hay alguna urgencia respecto de ese caso? Por favor, me aclare. Por favor, si el área técnica nos puede ayudar. Muchas gracias, señor presidente. La urgencia y la inmediatez se da en virtud de que la denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado se da en torno a ciertas agresiones que se habrían efectuado dentro de la audiencia de calificación, la audiencia de formulación de cargos. De allí que surgió la urgencia y la necesidad, al más que todo también al ser una causa que ha causado conmoción social. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En ese caso, pese a que yo discrepo totalmente con los puntos que han sido expuestos, y adicionalmente, como está contemplado en el artículo 9 de nuestro reglamento, especialmente en el último inciso, donde dice que en la convocatoria de sesiones ordinarias se puede incluir el punto denominado varios, en el que se podrán tratarse y aprobarse temas calificados por la o el presidente del Consejo de la Judicatura, o los tres vocales. En este caso, los dos puntos, yo indico en este momento que no se los califique como urgentes y deberán ser tratados el día de mañana a través de la respectiva convocatoria, señor secretario. El día de hoy, por favor, también que se convoque a una mesa de trabajo a las vocalías y sus delegados para tratar estos dos puntos y el día de mañana ver, de acuerdo a las agendas de las vocalías, tratar en un pleno extraordinario.
Perdón, señor presidente, los dos primeros no serían calificados, sin embargo el tercero sí, la Así es. resolución para aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional. Así es, ese sí. Ese sí se Por favor, que me califica. aclaren, o sea, los dos puntos, uno es la revocatoria y dos el tema de la doctora Ayala. Señor secretario, por favor, de lectura los puntos que no van a ser calificados como urgentes. Los dos primeros puntos serían análisis y resolución respecto a la medida preventiva en contra de los jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y de la jueza del Tribunal de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Y el segundo, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. El que sería calificado por el presidente como urgente sería el análisis y resolución para aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Perfecto, estoy clara en el asunto. Solamente les pido que sea lo más temprano posible para Claro yo que poder sí. cumplir mi agenda. Señor secretario, adecue la agenda para el pleno extraordinario del día de mañana y al área técnica que el día de hoy, por favor, convoque una reunión a las vocalías y a sus delegados. Perdón, solo una aclaración. ¿Para mañana queda uno o dos puntos? Dos. Ah, ya. Gracias. Entonces, siendo así, solamente se califica el último punto, como ha manifestado el señor secretario, como urgente. En este momento, señor secretario, por favor, podría dar lectura el punto que quedaría agregado como urgente, por favor. En puntos varios, Señor presidente, el para punto que conste en acta. calificado por usted como urgente con el fin de tratarlo en puntos varios sería el siguiente: análisis y resolución para aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. Siendo así, este sería el orden del día. Pongo a consideración de las vocalías. Si no existe ninguna observación, se aprueba el orden del día. Por favor, señor secretario, continúe. Señor presidente, correspondería al siguiente punto, que es 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar a este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Continúe, por favor. Continuamos, señor presidente. Corresponde al siguiente: Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. En este punto interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. El 3.1 es el AP 0135 SNC de 2025-BL, prescribe jueves 11 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Goyes. Gracias. Yo lo tenía visto como que tuviera yo la ponencia. ¿El 135? Es el 0135 AP. Bueno, está bien. Quien aparece como accionante es el abogado Avenida Simón Llanes Olaya, director provincial de la SUE del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, y la abogada sumariada y recurrente es Jessica Paola Lozano Argudo. En este caso, por los hechos materia de análisis, se le imputa a la servidora sumariada, abogada Jessica Paola Lozano Argudo, patrocinadora de la señora Dayana Abigail Íñiguez Jiménez, el haber presentado un documento falso con el fin de impugnar una contravención de tránsito dentro de un proceso cuyo número es 86796 del año 2023, actuación que se adecuaría a lo establecido en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de prueba de formal, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Por favor, que nos apoyen con el análisis, la profundización del caso y la recomendación desde control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, la abogada Jessica Paola Lozano Argudo, el 25 de septiembre de 2023, en calidad de patrocinadora de la ciudadana Dayana Abigail Íñiguez Jiménez, presentó una demanda de impugnación a la citación de tránsito número C1695 2964 430820, radicada en la Unidad Judicial Especializada de Tránsito de Cuenca, provincia de La Suay. En dicha impugnación se alegó vulneración al debido proceso por errónea tipificación de la contravención, adjuntándose una boleta en la que constaba la inexistencia de notificación por correo electrónico o SMS y únicamente 3 llamadas de voz no contestadas el 21 de septiembre de 2023. Sin embargo, a solicitud del juez William Sangolquí Picón, la empresa pública de movilidad
EP remitió el 1 de marzo del 2024 otra versión de la boleta junto con el historial de notificaciones en el cual constaban una notificación por correo electrónico, 2 mensajes SMS y 8 llamadas de voz entre el 21 y 22 de septiembre y varias de ellas contestadas. Ante esta discrepancia documental, el juez determinó que no existía coincidencia entre la boleta presentada por la profesional y la remitida por la EMOF-EP, por lo que inadmitió la impugnación, dispuso el envío de copias certificadas a la Fiscalía Provincial de la SUAY por posible falsificación y uso de documento falso y al Consejo de la Judicatura para investigar la conducta de la abogada conforme al artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la valoración integral de los elementos de prueba se advierte que no existe certeza objetiva ni pronunciamiento jurisdiccional firme que califique el documento presentado como falso o deformado. Por el contrario, de las versiones recabadas se desprende la posibilidad razonable de que el sistema de notificaciones de tránsito actualice la información en los días inmediatos posteriores a la infracción, lo cual explicaría la diferencia entre la boleta inicial y la remitida meses después por la EMOF-EP. Al no haberse logrado corroborar ni desvirtuar esta hipótesis por la propia entidad encargada, persiste una duda razonable que impide atribuir con fundamento la conducta imputada a la sumariada y en consecuencia no se le podría atribuir la conducta prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial al no acreditarse que la abogada haya actuado con abuso del derecho, mala fe, temeridad o deslealtad procesal. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por la abogada patrocinadora de causas, se aumente por favor, sumariada, Jessica Paola Lozano Argudo, por cuanto no se ha comprobado su responsabilidad en la prohibición establecida en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, revocar la resolución expedida por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de 30 de enero de 2025, en la que se dispuso sancionar a la abogada sumariada con una remuneración básica unificada por haber infringido lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia de la abogada Jessica Paola Lozano Argudo. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Se revisa del caso que se ha mandado a Fiscalía para que se hagan las investigaciones, ¿no? Porque sería gravísimo si es que existen alteraciones de parte del abogado. Y claro, sobre la base del principio de duda razonable, no se puede avanzar con este proceso en el ámbito administrativo y por eso la recomendación. Entiendo que es en ese sentido como se ha hecho el análisis. De mi parte, acogería la recomendación de control disciplinario. No sé si hay alguna observación. No tengo otra. Elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Gobierno. A favor. A favor, proclamo resultados, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuamos. Corresponde al siguiente punto, 3.2 AP 0874 SNCD 2025-SB. Prescribe jueves 11 de septiembre de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. Entrego la palabra al área técnica para la sustentación del informe. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, los sumariados son la abogada Verónica Alexandra Vinuesa Flores y el doctor Andrés Eduardo Jaramillo Martínez por sus actuaciones como fiscales de la provincia de Imbabura. El hecho motivo del presente sumario refiere a que el doctor Andrés Eduardo Jaramillo Martínez, por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Imbabura, habría generado un retardo injustificado en la sustanciación del expediente fiscal número 110 18 16 11 02 22 desde junio de 2018 hasta junio de 2020. Asimismo, la abogada Verónica Alexandra Vinuesa Flores, por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Imbabura, también habría generado un retardo en la sustanciación de la citada investigación, puesto que no realizó ningún impulso fiscal desde el 15 de junio de 2020 hasta el 5 de enero de 2023. Actuaciones que la autoridad provincial de Imbabura consideró que se enmarcarían en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 107, numeral 5, 127 y 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Es importante indicar que en este punto únicamente se realizará un análisis en torno a las acciones del doctor Andrés Eduardo Jaramillo Martínez en razón de la falta atribuida y del recurso interpuesto únicamente por este servidor. Del análisis de las pruebas constantes en el expediente disciplinario se advierte que la denuncia número 100, 10, 18, 16, 11, 02, 22 data del 23 de octubre de 2016 por el presunto delito de tenencia y porte de armas. La investigación previa en referencia fue iniciada el 30 de noviembre de 2016 por el abogado Luis Fernando Aro Aro, fiscal de adolescentes infractores de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional 1. Posteriormente se observa que el doctor Andrés Eduardo Jaramillo Martínez, fiscal de la provincia de Imbabura, asignado al despacho para cumplir funciones en la unidad FEDOTI número 5 del Cantón Ibarra, conforme se desprende de la acción de personal número 126 UTH FPI de 29 de mayo de 2018, fecha en la cual asume el conocimiento de las investigaciones que se encontraban en dicha dependencia, entre las cuales se hallaba la investigación previa número 100, 10, 18, 16, 11, 0222. Posteriormente, mediante acción de personal número 1197 DTH-FGE de 15 de junio del 2020, se dio por terminada la asignación de despacho al doctor Andrés Eduardo Jaramillo Martínez, otorgada el 29 de mayo de 2018. En este sentido, se observa que el servidor sumariado dentro de la citada investigación previa no ha expedido ningún impulso fiscal desde la fecha que fue asignado a la unidad FEDOTI número 5 del Cantón Ibarra. Esto es el 1 de junio del 2018 hasta la fecha en la que se dio por terminada la designación el 15 de junio del 2020, hecho con el cual se puede evidenciar que el sumariado no ha ejercido ningún tipo de acción durante el tiempo de 2 años, equivalente a 24 meses, acto que ocasiona incertidumbre a las partes procesales y principalmente a los investigados. Además, es importante mencionar que la inactividad del servidor sumariado contribuyó a que opere la prescripción del ejercicio de la acción penal declarada mediante auto de 31 de mayo de 2023, suscrito por el abogado Edwin Mauricio Cagüeñas Iguago, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, dentro de la causa número 10-281-2018-00409G. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado doctor Andrés Eduardo Jaramillo Martínez por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Imbabura. Segundo, ratificar la resolución emitida el 8 de agosto del 2025 por el doctor Hugo Salomón Imbaquingo Narváez, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al doctor Andrés Eduardo Jaramillo Martínez por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Imbabura la sanción de amonestación escrita por haber adecuado su conducta a la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación al respecto. No tengo observaciones. Gracias. Doctora Goyes. Sí, en mi caso solamente volver a insistir a control disciplinario de esta desigualdad que hay en las sanciones. En este caso se está evidenciando que prescribió la causa en manos del fiscal que ha sido sumariado, sí, y resulta que se le está poniendo amonestación escrita. En otros casos nosotros ya hemos sancionado y hemos pedido a todos los directores provinciales que pongan la máxima sanción cuando existe prescripción de la causa y que la responsabilidad tiene quien hace prescribir estando bajo su control del proceso, ¿no? Entonces, esa observación no podemos hacer nada porque hemos tomado también una decisión de no empeorar las decisiones de las provincias, pero yo sí creo que cabe hacer este llamado de atención a la provincia de Imbabura a través de esta intervención. Gracias. Si no hay más observaciones, elevamos moción a la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solana Goy Esquilal. En contra, porque debió haber sido mucho más severa la sanción. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Navarro. A favor. A favor, señor presidente. Con 2 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, señor secretario. Continuamos. Corresponde el 3.3. MOT P 0045 SNLCD 2025-MA. Prescribe viernes 12 de septiembre de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. Entrego la palabra a la dirección técnica, por favor.
Muchas gracias, señor presidente. El presente sumario disciplinario ha sido efectuado en contra del doctor Ángel Humberto Tenesaca Simancas por sus actuaciones como notario suplente de la Notaría Tercera del Cantón Francisco de Orellana. El sumariado habría actuado como abogado patrocinador en la causa penal por falsificación de firmas, signada con el número 22-100-2024-00001, mientras fungía como notario suplente de la Notaría Tercera del Cantón Francisco de Orellana, lo cual traería como consecuencia que su actuación se enmarque presuntamente en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 6 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona. De los elementos probatorios se desprende que dentro de la causa penal en referencia, el sumariado, mientras ostentaba el cargo de notario suplente, presentó 2 escritos con fechas 3 de junio de 2024 y 6 de junio de 2024, solicitando el diferimiento de la audiencia de formulación de cargos en ambas ocasiones, siendo la audiencia en mención diferida en cada una de sus solicitudes. Por lo tanto, se evidencia que el servidor judicial sumariado adecuó su conducta al presupuesto jurídico establecido en el numeral 6 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, mismo que preceptúa que a la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá la sanción de destitución por ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado de 13 de enero de 2025 emitido por la magíster Samantha Nicole Osada Zambrano, directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Segundo, declarar al doctor Ángel Humberto Tenesaca Simancas por sus actuaciones como notario tercero del Cantón Francisco de Orellana, encargado, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber ejercido la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona en concordancia con el artículo 110 ibidem. Tercero, imponer al doctor Ángel Humberto Tenesaca Simancas por sus actuaciones como notario tercero del Cantón Francisco de Orellana, encargado, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado doctor Ángel Humberto Tenesaca Simancas, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Doctora Yolanda Yopangui, sí, tiene algunas si me preguntas. Permite, a ver, le rogaría, señor subdirector, espero que estén en el proceso, no los tengo yo aquí a la mano, pero sí los leí. Los escritos que puso el doctor, los dos, tanto el de 3 de junio cuanto el de 6 de junio. Gracias. ¿Solamente los escritos? El contenido, ¿Sí? El contenido, Ya. porque allí se habla de que él está pidiendo diferimiento, pero lo que quiero es escuchar por qué pide el diferimiento. Ya, okay. De fojas 35 a 38 consta copia certificada del escrito y sus anexos presentados por el hoy sumariado el 3 de junio del 2024 dentro de la causa penal de acción pública falsificación de firmas signadas con el número 22-100-2024-0001, mediante el cual solicitaba el diferimiento de audiencia por cuanto se encontraba impedido del libre ejercicio de la profesión de abogado por cuanto, mediante acción de personal número 213 DPCJO 2024 JF, de fecha 20 de mayo del 2024, ha sido encargado de la Notaría Tercera del Cantón Francisco de Orellana desde el 20 de mayo del 2024 hasta el 7 de junio del 2024, en la cual estoy impedido de ejercer el libre ejercicio profesional, por lo que a fin de que puedan contar con su abogado de confianza, solicito se digne diferir la audiencia señalada, para lo cual señalaré el nuevo día y hora, firmo por mis propios derechos. En el siguiente escrito, de fojas 41 a 43, consta copia certificada del escrito y su anexo presentado por el hoy sumariado el 6 de junio del 2024, dentro de la causa penal de acción pública falsificación de firma, asignada con el número 22-100-2024-0001, mediante la cual solicitaba el diferimiento de audiencia, por cuanto se encontraba impedido de libre ejercicio de la profesión de abogado, por cuanto, y de la misma manera, debo indicar que el doctor Edwin Guamán Hualpa, notario tercero del Cantón Francisco de Orellana, fue nuevamente sometido a procedimiento quirúrgico con fecha 4 de junio del 2024, conforme al certificado médico adjunto. Es por esta razón. Hasta ahí suficiente. Bueno, señor presidente, señora vocal, de la lectura que acabamos de escuchar, se nota claramente que él pidió el diferimiento, pero no porque estaba ejerciendo la profesión, sino porque estaba excusándose de su actuación como... porque estaba estaba ejerciendo un cargo temporal de notario. Él está justificando que no puede actuar y por eso pide
el diferimiento. No le veo yo como una actuación dentro de un proceso, por lo que yo sí solicito, posiblemente esté en contra, no sé, pero bueno, para mí es inocente. Él está justificando que no puede actuar, por eso pide el diferimiento. Tal vez no lo leímos completo, esa es mi posición. Gracias, doctora Yolanda Yupanqui. De igual manera, al área técnica, en los dos escritos quisiera que por favor se pueda indicar si es que ha solicitado prueba, ha solicitado testimonios de evacuación de prueba o algo, o simplemente indica al juez de que no puede realizar el patrocinio en virtud de que tenía un encargo en notaría, por favor. Sí, señor presidente, en el presente caso los escritos que ha presentado el servidor ha sido porque no podía actuar debido a que estaba como notario. No obstante, para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, estos escritos, si bien han sido presentados en relación a que no podría realizar la libre profesión al encontrarse encargado de la notaría, se entiende que dentro de la misma causa los deferimientos fueron presentados progresivamente, es decir, en ningún momento se separó del conocimiento de la causa para que otro abogado de confianza de la parte del sujeto procesal pueda comparecer a estas audiencias, lo que conllevó al diferimiento y que se alargue el trámite dentro de este proceso jurisdiccional. Finalmente, yo quiero hacer una reflexión. Hace unos plenos atrás yo había manifestado en la intervención de mi voto que debemos tratar siempre con objetividad todos los procesos disciplinarios. Recuerdo que era a un exdirector provincial que se le estaba incluso acusando por presuntamente haber patrocinado una causa que no pasó eso. Se había puesto un correo electrónico y se había solicitado si es que existieron algo escritos en donde él indicaba o podía perfilarse de que estaba ejerciendo la presión. En este caso hay que estar incluso en armonía con lo que establece el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Y precisamente en el artículo 330, en el numeral 2, establece que es un son deberes del abogado en patrocinio de una causa, patrocinar con sujeción los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. Sobre todo la lealtad, probidad, ¿sí? Y la lealtad implica la lealtad procesal, es decir, respetar las normas. Lo que estaba haciendo el hoy sumariado es precisamente poner en conocimiento su imposibilidad de patrocinar de la causa. Y hay que recordar algo, si bien es cierto, es respetable los criterios técnicos, así hay que llevar con altura las discusiones jurídicas, el criterio que tiene el área técnica es respetable, pero en mi caso no lo comparto, porque no nos olvidemos que en procesos penales no se puede abandonar a las personas solamente con un escrito. Debe existir también la posibilidad de que la persona, el procesado, investigado, señale a su abogado de confianza como establece la Constitución. Pero adicionalmente a eso, si no me equivoco, dentro del proceso me podría informar el juez a cargo, solicita también la presencia de la Defensoría Pública, ¿no es cierto? Así es. Ya, entonces, en mi caso yo acogería también un poco y respaldaría la tesis que tiene la doctora Yolanda Yupanqui. No sé si es que hay alguna otra observación. Sí. Doctora Solanda Goiz. Yo quisiera algunas aclaraciones, porque realmente ya me genera un poco de confusión los datos que se han agregado. El notario, ¿quiénes son los que están dentro del proceso de falsificación? Como denunciado, ¿quién impulsa? ¿Es de oficio desde la Fiscalía? Ya era la audiencia de formulación de cargos. Uh-huh. Obviamente ya se da por trámite propio del procedimiento penal. Sí, pero ¿quiénes son los que están incluidos en ese proceso? La Fiscalía y los presuntos sospechosos. ¿Qué son quiénes? No tengo el nombre, permítame. Ya, Erwin Vicente Guamán Hualpa, Alejandra Ocampo Zapata y Tatiana Margot Baño Frías. Despacito, por favor. Erwin Vicente Guamán Hualpa, Alejandra Ocampo Zapata y Tatiana Margot Baño Frías. Ya, y el notario es notario suplente que asume la titularidad temporalmente de una notaría. Así es. ¿Qué fecha?
desde el 20 de mayo al 12 de julio de 2024. Perdón, él. Desde el 20 de mayo al 12 de julio de 2024. Y antes de tener este cargo temporal, estaba actuando como abogado patrocinador de estos tres señores, Guamán, Ocampo y Baño. Así es. Ya. Y el día que pone el escrito que se leyó es, ¿qué fecha? El primer escrito es de fecha, permítame, 3 de junio de 2024. Y allí se excusa de actuar como abogado en los No casos. se excusa, pide el diferimiento. Pide el diferimiento. Pedir el diferimiento es una actuación como abogado patrocinador. Es diferente al caso de Loja. En el caso de Loja nunca hizo una actuación el abogado. Además, veo que aquí quien remite y pone en conocimiento del Consejo de la Judicatura son los jueces de la Corte Provincial. Ellos son los que remiten y hacen conocer de este hecho. El pedir el diferimiento de la audiencia es actuar como abogado. Es decir, él, a la vez que ya estaba ejerciendo como notario en el periodo que se nos ha indicado, hizo una actuación tendiente a resolver los asuntos del proceso, que era pedir que se fije un nuevo día y hora para hacer la audiencia. ¿Es así? Así es, sí, fue remitido primero por el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, quien puso en conocimiento el auto resolutivo dictado dentro del proceso penal de 17 de junio, donde se señala a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 18, esto es que se revise la conducta y posible actuación irregular del doctor Ángel Humberto Tenesaca Simanca al encontrarse impedido de ejercer la profesión de abogado litigante, estar cumpliendo las funciones de notario tercero del Cantón Francisco de Orellana. Ya, yo sí quiero marcar la diferencia con el caso de la provincia de Loja, porque en ese caso lo que sucedió es que quien estaba ejerciendo el cargo de director nunca puso un solo escrito y más bien su patrocinada, que era patrocinada desde mucho tiempo atrás, él solamente puso la denuncia y nada más, hizo el cambio de abogado, dejó constancia del cambio de abogado y por lo tanto no hizo ninguna actuación que active el proceso. Acá se está pidiendo que haya un diferimiento de audiencia. Entonces, eso no me parece a mí que le exime al notario del desconocimiento, porque puede ser hasta por desconocimiento, eso sí lo podría aceptar, pero no le exime al notario de conocer la ley y seguir ejerciendo la profesión. Otra cosa hubiese sido que no haya ejercido, no haya puesto absolutamente ningún escrito dentro del proceso, porque eso implicaba que no activó el proceso mientras estaba actuando como notario. Pero aquí él activa el proceso, ¿no? Es diferente la conducta. Por favor, nuevamente puede dar lectura al escrito del 3 de junio. Por favor, si no me equivoco, es el primero que ingresa. Sí, por favor. 3 de junio. Inmediatamente. El escrito de 3 de junio de 2024 señala en su parte pertinente lo siguiente: mediante acción de personal número 213 de PSJO 2024-JF de fecha 20 de mayo de 2024, ha sido encargado de la Notaría Tercera del Cantón Francisco de Orellana desde el 20 de mayo de 2024 hasta el 7 de junio de 2024, en la cual estoy impedido de ejercer el libre ejercicio profesional, por lo que a fin de que puedan contar con su abogado de confianza, solicito se digne diferir la audiencia señalada, para lo cual señalará nuevo día y hora. Firmo por mis propios derechos. Está solicitando incluso que la persona, no solamente que la audiencia se difiera, sino que se cuente con el abogado de confianza. Quizá, si es que el razonamiento de la doctora Goyes, yo lo recibiría de manera correcta si es que solamente solicitaba el diferimiento. Sin embargo, está solicitando en ese escrito también que se cuente con el abogado de confianza. Es decir, está poniendo en conocimiento de la autoridad tal situación y solicita la incorporación de un abogado de confianza. Solo una pregunta adicional. ¿Qué hubiera pasado si él no ponía ese escrito y no asistía a la audiencia? O sea, igual se le hubiera sancionado o hubiéramos tenido que sancionarle por inasistir a la audiencia. Claro.
pienso yo que era necesario, hay buena fe en manifestar, no soy competente por esta razón, por lo que pido diferimiento, que era lo más, para mi criterio, lo más lógico. Pero si no asistía, si no decía nada, si no asistía, igual venía la sanción, entonces tampoco les podemos poner en esa situación. Gracias. Entendería que existen dos posibles opciones aquí. En este soy el ponente. Sí, señor presidente. Permítame un segundo. Usted. Sí, y en este caso yo haría uso de la palabra por ser el ponente, y en mi caso particular, acogiendo los criterios que han sido esbozados tanto por la doctora Yolanda Yupangui por mi persona, toda vez de que incluso veo que existe la buena fe de comunicar a la autoridad judicial el posible impedimento para continuar el patrocinio de la causa, además de solicitar que se incorpore un abogado de confianza como establece el principio constitucional. En este caso yo haría la modulación, y lo que debería constar en el informe sería básicamente ratificar el estado de inocencia de el doctor Ángel Humberto Tenesaca Simacas. ¿Le eleva moción? Le elevo moción. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boesquelal. Por tener un criterio distinto a la moción, mi voto es en contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor, señor presidente. Con 2 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el punto 3.4 AP 0829 SNCD 2025-JS, prescribe viernes 12 de septiembre de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. Entrego la palabra al área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el abogado patrocinador de causa sumariado es Carlos Freddy Campoverde Calle y Ronnie Efren Shuguli López. Dentro de la causa seguida por el delito de violación número 17571-2023, 00572, los abogados sumariados no habrían acudido a la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, convocada por 2 ocasiones el 30 de julio del 2024 a las 09 horas y 15 de agosto del 2024 a las 11 horas, sin establecer una justificación de su inasistencia, por lo que estos hechos que se subsumirían a la prohibición prevista en el artículo 337, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. El presente análisis se encontrará enfocado únicamente en contra del abogado Carlos Freddy Campoverde Calle, quien es el abogado que ha interpuesto el recurso de apelación. La inconducta imputada tiene como un primer presupuesto la falta de comparecencia a cualquier diligencia en la que sea necesaria la presencia del defensor para el desarrollo del juicio. En el caso bajo análisis se convocó en 2 ocasiones la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, fijándose primero para el 30 de julio de 2024 y posteriormente para el 15 de agosto del 2024. En ambas diligencias era esencial la presencia de la defensa técnica de la parte acusada. No obstante, a pesar de que los abogados fueron debidamente notificados tanto a través del casillero judicial como en las direcciones de correo electrónico registradas ante la Fiscalía General del Estado, ninguno de ellos compareció, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 323 y 327 del Código Orgánico de la Función Judicial. La segunda premisa de la falta imputada es que la ausencia se deba a un caso fortuito o fuerza mayor. Del caso, materia de análisis, consta que en decreto de 12 de agosto del 2024, el juez a cargo de la causa número 17571-2023-00572, además de fijar nueva fecha para la audiencia en cuestión, dispuso lo siguiente. Se le concede el término de 3 días al abogado Freddy Campoverde Calle, defensa técnica del procesado, a fin de que justifique en legal y debida forma su no asistencia a la audiencia de fecha 30 de julio de 2024 a las 09 horas, quien ha sido notificada a través de su defensa técnica con la fecha de la audiencia bajo prevenciones de sanción dispuestas en el artículo 336 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es así que nos evidencia que el abogado sumariado en mención haya justificado su ausencia, hecho que además fue confirmado por la abogada Carla Doménica Arellano Albán, secretaria de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia número 1 del Distrito Metropolitano de Quito, en la razón que señala lo siguiente. En este sentido, y conforme a su primer requerimiento, debe informar que de la revisión del proceso signado con el número 17571-2023-00572, los abogados Campoverde Calle Carlos Freddy y Shuguli López Ronnie Efren
no justificaron en legal y debida forma sus inasistencias a las audiencias de evaluación y preparatoria de juicio convocadas con fecha 30 de julio del 2024 y 15 de agosto del 2024. En este contexto, al no haberse presentado ningún justificativo que permita establecer que la inasistencia a la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio haya sido por caso fortuito o fuerza mayor, se establece la responsabilidad del abogado recurrente. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrocinador de causa sumariado Carlos Freddy Campoverde Calle. Segundo, ratificar la resolución expedida por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, el 28 de julio de 2025, en la cual impuso al abogado Carlos Freddy Campoverde Calle la sanción de suspensión en el ejercicio de su profesión por el plazo de 2 meses por haber transgredido lo previsto en el artículo 337, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, a fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantiza el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 5, numeral 20 del Código Orgánico Integral Penal y artículo 317 del Código de la Niñez y Adolescencia por contener información de niños, niñas y adolescentes y de un delito de carácter sexual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. No Si tengo. no existe, elevo a moción la aprobación del informe con Apoyo. las recomendaciones. Secretaria, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Secretaria. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.5, mod P 0935 SNCD 2025-JH, caduca el viernes 12 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yopangui. Bien. El sumariado es el abogado Perdón, Juan Pablo señor Pulgarín presidente, Barreto. doctora, un ratito, porque se va a pedir la reserva. Ya. Quiero entregar el área técnica. Me indican que hay una solicitud de suspensión. Por favor, si podría fundamentar. Sí, señor presidente. En el presente caso se recomienda por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la reserva del presente expediente disciplinario, dado que es un delito de violación en contra de una menor de edad y se va a exponer los nombres del padre de la víctima, así como el número del proceso. Ya. Ok. En este momento, entonces, elevo a moción la suspensión de la transmisión de la sesión ordinaria número 080-2025 en cumplimiento al dispuesto del artículo 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Apoyo. Secretario, toma de votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada con el fin de suspender la transmisión en vivo de la sesión en los términos expuestos en la moción. Gracias. Me indica el área técnica cuando esté suspendida.
Gracias. Señor secretario, por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al siguiente punto, 3.6, MOT P 1091 SNCD 2024-MA. Prescribe sábado 13 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Hoyes. Gracias. El accionante es Ronald Gilder Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, y el sumariado Pedro Smith Cornejo Castro, quien ha actuado como juez del Tribunal Penal con sede en el Cantón Chone, provincia de Manabí. El caso es que el sumariado ya ha sido sancionado pecuniariamente en 4 sumarios disciplinarios en el lapso de 1 año, lo cual trae como consecuencia que su actuación se enmarque presuntamente en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de 1 año. Por favor, que los argumentos, el análisis y la recomendación nos ayude control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios se desprende que dentro de los expedientes disciplinarios números DP13 OF 0278-2023, DP13 OF 0355-2023, AP 0608 SNCD 2023 BL y AP 0804 SNCD 2023 LV, se declaró al servidor judicial sumariado responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber ocasionado retardo en la reducción escrito de sentencias en las causas judiciales bajo su conocimiento, razón por la cual se le sancionó con multa del 3, 5 y 3% de su remuneración mensual respectivamente, siendo la primera el 21 de septiembre del 2023, la segunda el 22 de diciembre de 2023, la tercera el 17 de mayo de 2024 y la cuarta el 22 de agosto del 2024, es decir, dentro del lapso de 1 año, resoluciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas. Por lo tanto, se evidencia que el servidor judicial sumariado adecuó su conducta al presupuesto jurídico establecido en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, mismo que preceptúa que a la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá sanción de destitución por haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de 1 año. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado del 17 de diciembre de 2024 emitido por el abogado Ronald Fabián Gilder Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado en ese entonces. Segundo, declarar al abogado Pedro Smith Cornejo Castro por sus actuaciones como juez del Tribunal Penal con sede en el Cantón Chone, provincia de Manabí, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de 1 año. Tercero, imponer al abogado Pedro Smith Cornejo Castro por sus actuaciones como juez del Tribunal Penal con sede en el Cantón Chone, provincia de Manabí, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Pedro Smith Cornejo Castro, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si es que existen observaciones. Ninguna. Elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaria, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Hoyes Quelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Señor presidente, señoras vocales, corresponde al siguiente punto, 3.7, AP 0814 SNCD 2025-MA, prescribe sábado 13 de septiembre de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Hoyes. Gracias. Este caso es en contra de Silvana Elizabeth Poveda León, quien ha actuado como secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, y se indica que la sumariada dentro de la causa 24.281-2024-1026G habría incurrido en una presunta negativa en la prestación del servicio al que está obligada en el ejercicio de sus funciones, ya que el 1 de mayo del 2024, pese a que se encontraba en turno reglamentario,
no atendió mediante llamada telefónica de un acto urgente, orden de allanamiento, solicitado por la agente fiscal John Tipantasi Taipe, lo que implicaría que incurrió en el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, que nos ayude profundizando el caso, el análisis y la recomendación, control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios se desprende que la sumariada el día 1 de mayo de 2024 se encontraba cumpliendo su turno reglamentario conforme el cronograma vigente. En dicha fecha, el agente fiscal John Tipantasi Taipe remitió a las 22 horas con 46 minutos un correo electrónico con una solicitud de acto urgente, que era una orden de allanamiento dirigido tanto a la jueza de turno como a la secretaria sumariada. No obstante, a pesar de ello, la solicitud no fue atendida ni ingresada al sistema SATIE, ni se activó el plan de contingencia correspondiente. La jueza Erlinda Urquiza, también de turno, respondió indicando que es la secretaria quien debía recibir e ingresar el pedido conforme el protocolo institucional. Sin embargo, pese a los varios intentos de comunicación telefónica realizados por parte de la jueza Erlinda Urquiza, el fiscal y agentes de la Policía Nacional no recibieron respuesta por parte de la secretaria. Esta omisión generó una negativa injustificada en la tramitación del acto urgente, el mismo que finalmente fue ingresado recién al sistema el 9 de mayo de 2024, cuando la funcionaria retornó a sus funciones luego de presentar una licencia médica desde el 2 al 4 de mayo y un día de compensación por haber estado de turno el 6 de mayo. Cabe destacar que no existe constancia documentada de que la servidora haya notificado oficialmente el malestar de salud que alegó el 1 de mayo del 2024 mientras se encontraba de turno, ni que haya solicitado reemplazo por este particular, por lo que se evidencia que el turno quedó sin atención en incumplimiento del literal A del artículo 6 del Reglamento General de Turnos para atención de infracciones flagrantes a nivel nacional. En consecuencia, la abogada Silvana Poveda León, en su calidad de secretaria de turno, incurrió en responsabilidad disciplinaria al omitir injustificadamente su deber de atención durante su jornada, afectando el servicio público al que se encuentra obligada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la sumariada abogada Silvana Elizabeth Poveda León por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Segundo, ratificar la resolución emitida el 22 de julio del 2025 por el abogado Eduardo Antonio Moreira Herrería, director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró a la abogada Silvana Elizabeth Poveda León por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, responsable de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, y le impuso la sanción disciplinaria pecuniaria correspondiente al 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si hay observaciones. Ninguna. Elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Huesquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Bedoya Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuamos. Continuamos. Corresponde el 3.8. Mod P 1015 SNCD 2024-JS. Prescribe sábado 13 de septiembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Solanda Goyes. Gracias. El sumariado es Pablo Fernando Almeida Toral por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Cuenca, provincia de La Suay, y se le atribuye el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que habría actuado con error inexcusable dentro del juicio de alimentos número 1204-2013-31086, dado que mediante providencia de 19 de septiembre de 2023 a las 14:14, archivó la demanda de incidente de aumento de pensión alimenticia interpuesta a favor de una persona que padece una discapacidad física del 87%, pues no habría especificado los hechos, demorándose aproximadamente 1 año 4 meses en resolver. Y por cumplido y mediante auto interlocutorio de 5 de junio de 2024 a las 8:29, se abstuvo de sustanciar la nueva demanda, pues no habría cumplido con determinar hechos y circunstancias claras, sin que se evidencie la falta de un requisito insubsanable que justifique el archivo de la demanda,
pues estos aspectos deben ser considerados como cuestiones de fondo y ser debatidos y aprobados en la audiencia única dentro de un proceso contradictorio, conforme consta en la declaratoria jurisdiccional emitida por la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Por favor, pido el apoyo de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para el análisis, la profundización del caso y la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En virtud de los hechos antes expuestos, los jueces de la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, mediante resolución de 19 de julio del 2024, resolvieron declarar la nulidad y emitieron la declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable por parte del abogado Pablo Fernando Almeida Toral, toda vez que resolvió archivar las demandas de incidente de aumento de pensión alimenticia, indicando que no se habría aclarado de manera detallada cuáles son los gastos y cuál es la excelente situación económica del obligado directo. Sin embargo, estos aspectos deben ser considerados como cuestiones de fondo y ser debatidos y probados en la audiencia única dentro de un proceso contradictorio. Además, que en esencia el formulario de demanda incluye los hechos que sustentan la pretensión. Este formulario tiene como finalidad simplificar la presentación de la demanda para el ciudadano sin necesidad de contar con un abogado defensor y, de acuerdo con el artículo 332, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, dicho formulario bastará para presentar el incidente de aumento de pensión alimenticia. Tanto es contrario al principio de tutela judicial efectiva archivar una demanda de aumento de pensión alimenticia debido a la falta de fundamentos de hecho cuando el formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura especifica claramente en la sección de fundamentos de hechos lo que debe realizarse. En este sentido, el requerimiento judicial cometió un exceso, ya que no se pueden considerar como defectos de la demanda aquellos aspectos que en relación con el caso específico, el aumento de pensión alimenticia, se consideren temas de fondo. Estos asuntos deben ser decididos únicamente en la resolución de fondo después de un debate contradictorio en la audiencia única. Esta acción generó un obstáculo irrazonable para el acceso a la justicia, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, específicamente en su componente de acceso a la justicia. En este contexto, el servidor judicial sumariado archivó y se abstuvo de conocer las demandas pese a que el accionante presentó el respectivo formulario emitido por el Consejo de la Judicatura, el cual, de conformidad con el artículo 332, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, bastará como una demanda, por lo que exigió requisitos más allá de los contemplados en la normativa, vulnerando los derechos de una persona que se encuentra en un grupo de atención prioritaria previsto en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, y si bien en la presentación de la segunda demanda el beneficiario ya habría cumplido la mayoría de edad, su condición de discapacidad aún se mantenía, lo que no solo ocasiona un daño en la prosecución de la causa, sino además en el beneficiario por su actuación, pues su actuación desde un principio conlleva que no pueda percibir la pensión alimenticia adecuada de manera oportuna, Así, se establece dentro del código que la pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda, el aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, con lo cual se evidencia claramente que el error del sumariado conllevó a un perjuicio gravísimo, ignorando de manera evidente varios de los principios rectores establecidos en el artículo 256 del Código de la Niñez y Adolescencia que guían la Administración de Justicia especializada en niñez y adolescencia, tales como la humanidad en la aplicación del derecho, la priorización de la equidad sobre la formalidad procesal, la legalidad y la celeridad. Y en segundo lugar, se demoró 1 año y 4 meses aproximadamente en resolver la primera demanda, existiendo un retardo injustificado. La parte demandante no recibió una respuesta adecuada ni fundamentada dentro de los términos legales y constitucionales establecidos. Esto ha generado incertidumbre sobre la posibilidad de volver a presentar el incidente de aumento de pensión alimenticia para una persona con discapacidad física del 87%. Además, ha impedido conocer las razones por las cuales los fundamentos de hecho establecidos en la demanda y en el escrito presentado el 19 de mayo del 2022 son considerados inadmisibles, limitando así la oportunidad de presentar un nuevo incidente que a juicio del juez sea aceptable. Cabe recordar que el artículo 8 de la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que la pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda, el aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, hecho que ha perjudicado a los justiciables. Demora, lo que conlleva la vulneración del principio de celeridad, el cual se encuentra relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues durante este tiempo se dejó al accionante sin una respuesta oportuna sobre su pretensión, la cual buscaba un beneficio para un menor de edad con discapacidad, por lo que el sumariado actúa en forma deficiente, denegando justicia y quebrantando la ley, pues ha dejado en tela de duda sus actuaciones y su obligación de velar por el fiel cumplimiento de las normas, sobre todo lo referente al interés superior del niño, en la demanda presentada en el año 2022.
Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado expedido el 28 de noviembre del 2024 por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay, del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al doctor Pablo Fernando Almeida Toral por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado por los abogados Aida Ofelia Palacios Coronel, Luigi Salvatore Hugo Coronel y María Augusta Merchán Calle, jueces de la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, en su declaratoria jurisdiccional previa expedida el 10 de septiembre de 2024 dentro de la causa número 01204-2013-31086 y de acuerdo al análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al doctor Pablo Fernando Almeida Toral por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los cargos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del sumariado doctor Pablo Fernando Almeida Toral, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, ¿hay observaciones? Ninguna. En ese caso, elevo a moción la recomendación que ha dado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Solanda Esquilal. A favor. A favor, vocal Leonardo Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Procedamos, por favor. Continuamos, señor presidente. 3.9 INB 0748 SNCD 2025-NP. Inicio el 11 de julio de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupan. Gracias. Previo a dar el inicio al tratamiento del punto, solicito que el área técnica sustente el pedido de la suspensión, por favor. Sí, señor presidente. Dentro del presente caso, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario solicita al Pleno del Consejo de la Judicatura que el presente conocimiento de esta investigación sea de carácter reservado, pues trata de un presunto acoso sexual, esto con el fin de garantizar la reserva del expediente y la no revictimización de la víctima. Por la fundamentación que ha emitido el área técnica para la suspensión, la transmisión y reserva de este expediente, elevo a moción la suspensión de la transmisión a la sesión ordinaria de 080-2025 en cumplimiento de lo dispuesto el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transmisión Digital y Audiovisual del punto tratado en este momento. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquilal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la suspensión de la transmisión en vivo de esta sesión, de acuerdo a la moción presentada. Gracias. Me informa el área técnica cuando esté suspendida.
Con la transmisión nuevamente. Gracias. Señor secretario, continuemos. Continuemos, señor presidente. Corresponde el punto 4. Varios. Ha sido incluido el siguiente punto: análisis y resolución para aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Tiene la palabra, por favor, la Dirección Nacional de Talento Humano. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con señoras vocales, director general, dirección general y dirección de asesoría jurídica. Respecto al punto de la renuncia del abogado Pedro Andrés Ulloa Quispe, coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, se tiene que de la revisión realizada al sistema informático de manejo de personal del Consejo de la Judicatura DNP, se desprende que el doctor Pedro Andrés Ulloa Quispe fue nombrado mediante resolución número 177-2024 de 3 de septiembre del 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura como coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, conforme se desprende de la acción del personal número 3835 de NTH 2024-BS de 17 de septiembre del 2024. Sobre el cese de funciones de un servidor, el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que la servidora o servidor de la función judicial cesa definitivamente en el cargo y deja de pertenecer a la función judicial cuando su renuncia es legalmente aceptada. Mediante memorando circular número CJ-DG 2025-2408-MC de 9 de septiembre del 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano se realice un informe técnico respecto a la renuncia presentada por el abogado Pedro Andrés Ulloa Quispe, coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Mediante correo electrónico institucional del 9 de septiembre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano solicitó a la Magíster María José Moncayo, secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, encargada información sobre si el doctor Andrés Ulloa Quispe, coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, tiene procesos disciplinarios en su contra, mediante el cual informa lo siguiente. Revisado el sistema SADGE, quejas, no constan expedientes disciplinarios en trámite en contra del doctor Pedro Andrés Ulloa Quispe. Mediante memorando circular número CJ-DNTH 2025-0922 de 10 de septiembre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2025-638 de 10 de septiembre de 2025, que contiene el análisis previo a la aceptación de la renuncia presentada por el abogado Pedro Andrés Ulloa Quispe, coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. De así considerar, la renuncia se aceptará sin perjuicio de los expedientes igual disciplinarios que se pudieran iniciar en contra del doctor Pedro Andrés Ulloa Quispe en caso de existir mérito para ello, conforme al artículo 233 de la Constitución de la República y resolución número 152-2022 de 30 de junio de 2022 con su reformatoria a la resolución número 038-2021. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, delegado del director general, directora nacional de Talento Humano. Mediante memorando CJ-DG 2025-2408-MC de 9 de septiembre de 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano la elaboración del informe técnico y a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del informe jurídico, así como el proyecto de resolución respecto de la renuncia presentada por el coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, doctor Pedro Andrés Ulloa Quispe, por lo que, mediante memorando circular CJ-DNTH 2025-0922-MC de 10 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJ-DNTH-SA 2025-638 de la misma fecha, debidamente sustentado. Considerando lo anterior y toda vez que la renuncia presentada por el doctor Pedro Andrés Ulloa Quispe al cargo de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, determinado en el artículo 120, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial,
esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJDNJ 2025-12-12M de 10 de septiembre de 2025, remitió el informe jurídico y proyecto de resolución para conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura. Cabe señalar que esta Dirección Nacional deja a salvo la información técnica que es de responsabilidad de la Dirección Nacional de Talento Humano. Finalmente, la presentación del proyecto estará a cargo de la Dirección Nacional de Talento Humano. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Devuelvo la palabra. Gracias. La Dirección General, a través de su delegado, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, directores nacionales. Respecto al punto 4, sobre la aceptación de la renuncia presentada por el doctor Pedro Andrés Ulloa Quispe, coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, debo señalar que, en la calidad de delegado del director general de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, y puesto que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-638 del 10 de septiembre del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJDNJ 2025-12-12-M de la misma fecha se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo tanto, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Secretaría, por favor, proyecte la resolución de lectura al articulado posteriormente al título de la resolución. Se encuentra proyectado. Siendo su disposición, señor presidente, procedo a dar lectura. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el doctor Pedro Andrés Ulloa Quispe al cargo de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final. Única. La ejecución de la presente resolución estará a cargo, en el ámbito de sus respectivas competencias, de la Dirección General, de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, así como de la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a la lectura del texto del título propuesto. Aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Gracias. Del área técnica, tanto talento humano como jurídico, por favor, revisen y validen la información consignada en la resolución y se pone a consideración el informe y el proyecto de resolución en las vocalías. No tengo observaciones. Gracias. El área técnica, por favor, los datos, si es que confirman que estén bien. Señor presidente, si me permite, dentro del título de doctor, de acuerdo al certificado del CENESTID, consta como abogado, entonces solo habrá que cambiar. Por favor, procedan con la incorporación del cambio. Gracias. De ahí no tengo más observaciones. Gracias. Siendo así, elevamos la resolución en los términos propuestos. Apoyo. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia del coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, informe si es que existen más puntos adicionales en el orden del día. Señor presidente, me permite informar que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Gracias. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 51 minutos. Gracias y muy buenas tardes. Gracias.